Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto volver a verlos. Algunos, después de un buen tiempo, ahí gracias al Señor tuvimos un tiempo de descanso, de vacaciones. El año pasado fue duro, mucho trabajo, el inicio del seminario, regresando a Chile, transición, en fin. Pero Dios ha sido bueno. Y el día de hoy la idea es responder una pregunta. Se ha planteado esta serie de sermones que tratan acerca de la identidad. Y la pregunta que queremos responder el día de hoy, mirando este pasaje, es ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos del Dios Todopoderoso? Y para eso me gustaría invitarle a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 17, del versículo 1 al 7. Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti. Allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Le invito a orar, hermano. Señor, muchísimas gracias por que nos das la oportunidad de congregarnos y escuchar tu palabra. Y oramos para que tú hables a través de tu palabra en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Señor, por tus bendiciones y porque tu palabra es viva y eficaz y penetra el alma. Oramos para que así sea en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta historia es una historia precedida de muchos eventos donde podemos apreciar la soberanía y providencia de Dios con su pueblo. Tal como hemos aprendido en los sermones anteriores y también en la escuela bíblica dominical de hoy. Podemos observar la soberanía, es decir, el gobierno, y la providencia, su cuidado en el pueblo o con el pueblo de Israel. De hecho, Moisés, en el libro de Éxodo, cuya fecha de escritura se estima aproximadamente entre los años 1400, 1500, considerando los hechos que se narran, inicia recordándonos que el pueblo de Israel se encuentra en Egipto. ¿Y por qué se encuentran en Egipto? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Alguien lo recuerda? Estoy yendo un poquito hacia atrás. Probablemente algunos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? De acuerdo al testimonio de José, llegan a Egipto porque a pesar de las barbaridades que pueden cometer los seres humanos, en este caso la venta de José a los mercaderes por parte de sus propios hermanos, Dios prevalece y usa esa situación para llevar adelante su plan. Un plan algo incomprensible. Sí, es verdad. Pero lo usa y usa esta situación desgarradora. Imagínense, ser despreciado y vendido por tus propios hermanos.
Pero Dios convierte o transforma esta situación para salvar a una pequeña familia y así continuar con sus propósitos eternos. En palabras de José, cuando se dirige a sus hermanos, dice algo como: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Y por cierto, las palabras de José fueron proféticas hasta cierto punto, porque se calcula que la población de Israel al terminar Génesis, bien digo, era más o menos de unas 70 personas. Y ya en el libro de Éxodo crece a 2,5 millones según las estimaciones. Ahí pasa de ser una familia a un pueblo, una nación. De hecho, este crecimiento fue una de las razones de la esclavitud que vivieron en Egipto. Éxodo capítulo 1, del versículo 7 al 14, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y resulta que cuando se levanta un nuevo rey, un rey que no conocía a José, bien digo, dijo a su pueblo: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Es decir, el crecimiento de Israel era una verdadera preocupación para los egipcios. Pero la Escritura nos enseña que entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían al pueblo de Israel. Entonces los egipcios hicieron sufrir a los hebreos y los hicieron trabajar con dureza. Y les amargaron la vida con dura servidumbre, haciendo barro, ladrillo y toda labor de campo y del servicio al cual los obligaban con rigor. Pero, queridos hermanos, la soberanía, el gobierno y la providencia, el cuidado de Dios, se extendieron mucho más allá de la vida de José y su familia. Porque Dios tiene un plan. Y este plan también lo vemos ejecutado en la vida de Moisés. Primero, cuando Dios le preserva la vida siendo apenas un recién nacido. ¿Recuerdan cuando Faraón ordena matar a todos los niños varones nacidos del vientre de las hebreas? Moisés es puesto en una especie de canasta, ¿verdad?, calafateada sobre el río Nilo, es recogido por la hija de Faraón y diosidentemente llega a los brazos de su propia madre para ser criado en la casa de Faraón, el mismo que lo había sentenciado a muerte. Qué locura, ¿verdad? Qué tremendo, qué difícil de comprender. Vean ustedes cómo la obra de Dios en ciertas oportunidades es incomprensible. O sea, ¿qué hace un niño hebreo en medio de la familia de Faraón? En segundo lugar, todo esto acontece a Moisés porque Dios así lo había determinado. Y no solo eso, en ese momento Dios estaba ejecutando una parte importante de su plan redentor. La verdad no recuerdo qué pastor en una de las predicaciones anteriores mencionó un versículo en una de sus preocupaciones, pero me gustaría volver a repetirlo, a revisarlo. Cuando afirmamos que Dios ha planificado todo con anticipación y ha calibrado a la perfección lo que ha de acontecer. Y me gustaría invitarle a abrir su Biblia en Génesis, capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años.
Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Para los que tienen un poco más de lectura, esto es impresionante, ¿no? Estamos en Éxodo, pero resulta que Dios ya está diciendo lo que va a acontecer cientos de años antes en el Génesis a Abraham. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿De quién estaba hablando Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo el día de hoy? Sorprendentemente, se trata de estas palabras de Dios a Abraham. Es decir, un anticipo que había de acontecer, como acabo de mencionar, cientos de años después. A propósito de la afirmación del pastor Danilo, cuando dice que Dios ha planificado todo milimétricamente. Y esta promesa, o sea, lo que Dios le dijo a Abraham, se estaba cumpliendo en ese preciso instante. Aún con las excusas de Moisés, que se preguntaba y también trataba de poner delante de Dios ese ¿quién soy yo? Que ponía sobre la mesa, que argumentaba para no liderar el proceso de liberación del pueblo de Egipto. Que tenía problemas del aula, ¿verdad? Excusas que fueron apagadas por Dios cuando respondió que no se trataba de él, sino que se trataba del yo soy. De yo voy a hacer esto. Dejando establecido que todo lo que ocurriría con él no se trataría de él, sino del propio Dios que él le usaría para llevar adelante sus propósitos. Y así fue. Moisés, como dicen los mexicanos, agarró valor y enfrentó a Faraón, transmitiendo la palabra de Dios que exigía la liberación de Israel para que el pueblo le adorara. Ponga atención aquí. Dije, para que el pueblo, diciéndole a Faraón, que los deje en libertad, que los deje ir, para que el pueblo le adorara. O sea, la liberación no sería un fin en sí mismo, sino que sería para conocer la verdadera libertad. Deja ir a mi pueblo para que me adore. Esto me recuerda a la primera pregunta del Catecismo de Westminster, que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, ¿lo saben ustedes? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Probablemente algunos aquí se han preguntado por la libertad, recibiendo muchos tipos de respuestas, desde la antropología, la filosofía, las leyes. Pero la Biblia nos enseña que la libertad es poder adorar a Dios por quién es, como aprendimos en el sermón de la semana pasada, y enseguida por lo que ha hecho. En relación a lo que acabo de decir, ¿cómo está tu adoración? ¿Crees que has entendido verdaderamente esto? ¿Adoras a Dios con tu vida o todavía piensas que la adoración es solamente el domingo cuando cantamos? Queridos, es importante tener esto claro para disfrutar de Dios y no estar perdiendo el tiempo, creyendo que la adoración es ese momento simplemente del día domingo cuando cantamos. Y quiero decir con esto que debemos tener ojo, que la adoración a Dios no es cumplir con las actividades. La adoración es someterse al señorío de Cristo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pero, ¿qué momento más especial para ese pueblo? Que después de 430 años de opresión, es decir, trabajos forzados, abuso laboral, horas extraordinarias impagas, entre otras cosas, se encuentra a puertas de vivir no solo la libertad geográfica, sino también espiritual. Recuerden que los egipcios tenían sus propios dioses y ellos tenían que convivir con esa realidad. La verdad, y extrapolando esto a la época actual, no es lo mismo adorar a Dios en un templo hindú,
tapizado de dioses, que en un lugar como este, donde Dios se declara como el único digno de adoración. Y en ese proceso de liberación, todos estamos familiarizados con las plagas que envió Dios para ir ablandando, o mejor dicho, endureciendo el corazón de Faraón para cumplir sus propósitos. Ese es uno de los pasajes más famosos, tal vez, para muchos. Ranas, piojos, moscas, úlceras, granizos, langosta, hasta la muerte de los primogénitos de los egipcios, que terminó por destrozar la fortaleza interior del máximo jerarca del imperio, sus líderes y el pueblo. Y es que cómo no podríamos estar quebrantados con una situación de esa naturaleza. Una vez concluido este acto de Dios, dice la Escritura que hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia delante del pueblo, delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios y salieron escoltados por una columna de nube de día y fuego en la noche. Cruzan el Mar Rojo y al otro lado, después de caminar 3 días, no encuentran agua. Y esa fue la primera prueba que enfrentaron, cruzando en la libertad. Y ese evento no es el que estamos revisando el día de hoy. Este evento es un evento anterior. En el trayecto que llegan a un lugar llamado Mara y no pueden beber de las aguas porque las aguas eran, dice la Escritura, amargas. Entonces el pueblo, como de costumbre, murmuró contra Moisés, como solían hacerlo, cada vez que enfrentaban un problema y preguntaban, ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber, Moisés? ¿Qué hace Moisés? Moisés clama a Jehová, como de costumbre, cada vez que era emplazado por el pueblo. Y así Dios les mostró un árbol, ¿verdad? Lo echó en las aguas, lo movió probablemente, se endulzaron y pudieron beber. Luego de esa parada llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y ahí también tuvieron un tiempo de descanso, un buen tiempo. Estamos hablando del tránsito de 430 años, estamos hablando en un contexto de 3 meses que acontecieron estas cosas, para que luego el pueblo se enfilara hacia Canaán. Pero no solamente les faltó agua. En algún minuto del trayecto se acabó lo que tenían para comer. Seguramente, no seguramente, de hecho la Escritura dice que cuando mueren los primogénitos, ellos piden esa riqueza a los egipcios, las toman y se van. No había mucho tiempo para preparar ni agarrar nada. Y era obvio que en algún minuto necesitarían agua, pero les faltó agua y también les faltó el alimento. Y nuevamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que creen ustedes que hacen? Reclaman contra Moisés. ¿Y qué es lo que hace Dios en su infinita gracia y misericordia, en su gobierno y en su cuidado? Dios les responde enviando ¿qué cosa? Carne y pan, porque no es poca cosa. ¿Ah? Dios responde enviando carne y pan del cielo. En las tardes Dios enviaba codornices y en las mañanas, ¿verdad?, enviaba pan, que para los hebreos al final llegaron a llamarlo el maná. Y de este modo se va desarrollando esta relación entre el pueblo, Moisés y Dios. Queridos hermanos, este evento a propósito del pueblo, Moisés y Dios, me recuerda la historia de los mineros. José Samuel Enrique y Dios. José Samuel Enríquez era uno de los mineros que quedó atrapado en la mina San José el año 2010. Creo que este testimonio lo compartí con usted en alguna escuela bíblica dominical. José Samuel, para sus compañeros, era el minero pastor,
aunque no era pastor, ¿ya? Pero para sus compañeros era el minero pastor porque profesaba la fe evangélica y ellos podían reconocer en José Samuel las profundas convicciones que tenía acerca de su Dios. Es decir, por su testimonio los valoraban de esa manera. Y en aquella época, junto a mi esposa, servíamos en una organización misionera que se dedica a compartir la palabra de Dios en las universidades. Entonces, un día, cuando los encontraron, pensamos, ¿qué podríamos hacer nosotros por los mineros? Están atrapados y tendrán que esperar por su liberación. ¿Cómo podríamos nosotros como cristianos hacer algo para acompañarlos en estos momentos tan aciagos? Y lo primero que se nos vino a la cabeza fue, a ver, ¿a alguien se le ocurre? Ok, orar, pero para tener un contacto más directo con ellos, pensamos en literatura, ¿no? Yo creo que ustedes también podrían haber pensado en eso. Eso fue lo primero que se nos vino a nosotros a la cabeza. Pero cuando nos dimos cuenta que abajo, en la oscuridad, con humedad, a 700 metros de profundidad, dijimos, esta no va a ser una buena idea. Y finalmente compramos unos MP3 que rápidamente pasaron de moda. Yo no sé cuántos de ustedes los conocieron acá, pero eran unos aparatitos pequeños, en los cuales se podía grabar y escuchar, ¿verdad? Y porque se usaban con audífonos. Entonces dijimos eso, nosotros no conocíamos este tema de la sonda, pero deben caber ahí, se los deben enviar. Y en esos aparatos nosotros grabamos la Biblia y grabamos la película Jesús dramatizado, todo, ¿no? En audio. Y para ingresarlos a la mina, tomamos contacto con la hija de José Samuel Enríquez, quien gentilmente nos ayudó a enviarlos. Y así comenzamos una pequeña relación con él. Y cuando José Samuel Enrique salió de la mina, compartió conmigo que la situación para ellos fue realmente dramática. Y lo fue porque eran 33 personas, todas diferentes. Pero además, 33 personas sin luz, sin agua, sin comida. Bueno, en realidad me dijo que tenían una caja ahí, pero que habían un poquito de galleta, unas latas de atún y algo de leche, y que con eso pudieron sobrevivir. Él me compartía que a medida que los días pasaban, las esperanzas se iban perdiendo. Y es así como me imagino al pueblo de Israel. Nada más imagine una multitud de gente en medio del desierto, con el calor que tenemos en Santiago, tipo 3 de la tarde, y sin agua. No es una situación fácil. Y hay que reconocerlo. Podríamos recriminar la actitud de ellos, pero no era una situación sencilla la que estaban viviendo. Estamos hablando de 33, acá estamos hablando de miles. Pero las actitudes de José Samuel, en contraste con las del pueblo de Israel, que altercó con Moisés diciéndole, danos agua para que bebamos, en vez de estar a su lado, recordando que Dios nunca las había fallado, revela la profunda falta de confianza y convicciones del Dios al cual servían. En el caso de José Samuel, quien, lejos de haber experimentado los milagros que vivieron los israelitas y que enumeramos en toda la primera parte, al igual que Moisés, decide en el momento de crisis dirigir sus oraciones al Señor. Es más, aunque sus compañeros no compartían la misma fe, igual los convoca a dirigir sus oraciones a Dios 2 veces al día. Los llama a orar a las 12 y a las 6 de la tarde. Y estamos hablando de la época en que todavía las sondas no daban con ellos. Es decir, cuando las esperanzas casi comenzaban a apagarse y solo tenían
2 latas de atún guardadas ahí en la caja para tranquilizar el alma, la mente y el espíritu. A esas alturas lo poco que comían era una cucharada de leche y un pedazo de galleta. José Samuel, en estos tiempos de oración, dice que nunca en su vida había visto hombres tan compungidos. Y eso es lo que nosotros deberíamos esperar del pueblo de Israel, después de ver tanta maravilla. ¿Verdad? Pero no fue así. El día 16, cuando todavía no daban con los mineros, esa tarde a las 18 horas, y como un buen pentecostal, llamó a orar a sus compañeros y dice que hizo una oración tan ferviente: Señor, tú eres un Dios vivo, y oramos al Dios que tiene todo el poder, al que ha vencido la muerte, al que ha resucitado de entre los muertos, al que tiene la salvación en sus manos. Dios, oramos para que nos rescates y nos saques de aquí. Oramos para que estas cajas vacías se llenen de alimento. Que tú, Señor, envíes alimento del cielo y seamos librados de esta situación. Qué oración, ¿no? Qué tremendo. Al día siguiente, el día 17, dice que una de las ondas rompió en una esquina del lugar donde estaban y vieron la mano de Dios. Los alimentos bajando, las cajas vacías ahora con comida y la esperanza de ser rescatados con vida. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué estaba pasando por la mente de esta gente? Cuando el tema del agua no era un tema para Dios. Dios le iba a dar de beber igual. Pero Moisés, además de las aflicciones que tuvo que soportar, clamó a Jehová y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán aguas de ella y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Está pues Jehová entre nosotros? Es la pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová contigo? ¿Está pues Jehová con nuestras familias? ¿Está pues Jehová en nuestra iglesia? ¿Por qué dudamos del Dios Todopoderoso? ¿Por qué? ¿Por qué dudamos? Si mirando hacia atrás apreciamos que Dios usa un hombre con problemas para hablar, para liberar un pueblo. Un Dios que gobierna la creación. Estoy pensando en las plagas. Cómo dio instrucciones a todos estos bichos y a la creación. Un Dios que divide el mar para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Un Dios que transforma el agua amarga en dulce. Un Dios que envía comida del cielo a todo un pueblo durante 40 años. Y 2000 años más tarde alimenta a 33 mineros atrapados. ¿Por qué dudamos? En el caso de Israel, dudaban porque en vez de recordar el pacto de Dios con los patriarcas, comenzando por Abraham, a quien dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no solo estaban preocupados, o mejor dicho, estaban simplemente preocupados del momento que estaban viviendo. Dudaban porque en vez de abrazar la promesa de que Dios llevaría adelante sus planes eternos, miraban a su alrededor, miraban las circunstancias y solo veían un desierto sin agua. Dudaban porque en vez de mirar al yo soy,
miraban y echaban la responsabilidad sobre un hombre que ya se había declarado incapaz de ir adelante. Dudaban, queridos hermanos, porque no tenían clara su identidad, a quién pertenecían, ni quién era verdaderamente su Dios. Increíble. Dudaban porque como pueblo no se veían a sí mismos como hijos participantes de la herencia eterna, como el pueblo de Dios, como posesión del Altísimo, como nación santa, como especial tesoro. En pocas palabras, dudaban porque el tamaño de su Dios, a pesar de las obras portentosas que pudieron presenciar, todavía no era el correcto. Dudaban. En nuestro caso, ¿cómo te ves? ¿O cómo te ves tú delante de Dios? ¿Cómo nos vemos como iglesia? ¿Quién eres? ¿Tenemos claro quiénes somos? ¿Qué es la iglesia? ¿Tienen la convicción que la iglesia es la idea de Dios para restaurar el mundo a través de la predicación del Evangelio? ¿Estás viendo esto con la relevancia que corresponde? ¿Podrías decir que crees en un Dios que es capaz de hacer brotar agua en el desierto? La verdad, hermano, yo no sé cuál es el desierto por el que Dios te está haciendo atravesar hoy, y también desconozco el desierto por el que Dios me hará atravesar mañana. Pero sí estoy seguro que el Dios de Israel, el Yo Soy, el Todopoderoso, nunca nos abandonará, nunca nos dejará, porque lo ha prometido. La imagen de Moisés golpeando la roca es tremenda, porque grafica lo que significa su confianza en Dios y el Dios en el cual creía. Cualquier otro podría haber dicho, golpear una roca, ¿qué es eso? Y hasta cierto punto esa es la convicción que debemos tener, como decía el salmista, roca mía, mi libertador, Dios mío. En otras palabras, no era necesario gritar y enojarse con Moisés, en vista de todo lo que Dios había hecho por ellos. La forma podría haber sido distinta, sabiendo del amor, del cuidado y del poder de Dios que había manifestado sobre ellos. Sin lugar a duda, esta es una lección para nosotros. Cuando enfrentemos las sequías de la vida, para no olvidar que nuestro Dios en el trayecto proveerá el agua que necesitamos para continuar nuestro peregrinaje. Él es la roca, Él es el agua. Amén. Para ir concluyendo, ¿por qué dudamos nosotros? ¿Por qué dudamos de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en la falta de agua? Tal vez porque, igual que el pueblo de Israel, no hemos asimilado que somos descendientes de la semilla, herederos de la historia, iglesia de Dios, su posesión, nación santa, su santo tesoro. Y esa es la razón, hermanos, de dudar, de sufrir y de no descansar. Dudar que Dios está en control, a pesar del fatídico diagnóstico que hemos recibido para los próximos meses. Sufrir pensando que es aquí donde debemos vivir bien, cuando en realidad es en la eternidad, donde, como dice el pastor y teólogo Sproul, no habrá más duda, no más temor, no más errores, no más dolor, no más maldad, donde todas estas cosas desaparecerán para siempre. Queridos, nuestra confianza no está, ni debe estar en las circunstancias, ni en el hombre, ni en el presente, ni en la falta de agua. Nuestra confianza para sortear las dudas, las dificultades de la vida, debe estar en Dios, quien hace brotar el agua de la roca, que no cambia,
que tiene todo el poder, que es todo sabio y que permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades. Finalmente, debemos depositar nuestra confianza en el Dios encarnado, en Jesús, que dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua de la vida que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No pongas tus ojos en esta realidad temporal. Pon tus ojos en la roca, en el agua de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias porque tú inflamas nuestro corazón con tu palabra. Nos das esperanza. La esperanza que el mundo no conoce, que el mundo no tiene. Gracias, Señor, porque tú disipas nuestras dudas con tu palabra, guiándonos a mirarte a ti y solamente a ti. Permítenos, Señor, que las dificultades y las situaciones que vivimos en esta vida no sean una barrera, Señor, para poder seguir caminando contigo. Al contrario, que podamos ver esto como parte de ese proceso que tú quieres tener con nosotros. Gracias, Dios, y permítenos no mirar el presente, las circunstancias, el hombre o el porvenir, sino que pensar y confiar en ti, que eres el verdadero y eterno Dios y poderoso Dios. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.